Hagamos cumplir la ley. APLP Radio, voz del periodismo. El periodismo no se improvisa. El periodista necesita vocación. Daniel Samper, periodista colombiano. María, bueno, estamos con nuestro invitado especial, el doctor Rolando Morales, que es doctor en econometría y también analista político. Rolando, muy buenos días. Buenos días, Félix, un gusto de compartir con ustedes. Bueno, en realidad hay una serie de temas, la coyuntura política está difícil, porque vamos a comenzar por, qué sé yo, hay dos temas en este momento que la ley de resguardo de los derechos humanos que ha cambiado, digamos, de denominativo, y bueno, que según el expresidente Morales había sido prácticamente esa ley elaborada por él y enviada aquí, y que algunas cosas cambiaron. Eso está teniendo cierta controversia, aunque efectivamente hay algunas cosas en que, sin que diga la ley, ya están en la Constitución Política del Estado. Eso de las detenciones preventivas, por ejemplo, que no es nada bueno, que debería un poco de pararse, ¿no? A ver, ¿qué opinas sobre eso? Mira, la verdad es que no he leído la ley completamente, simplemente podría opinar por los pedazos que he podido leer a través de la prensa o que he escuchado a través de la radio, la televisión, etc. Por una parte, me parece que sí está estableciendo lo mismo que se ha dicho en la Constitución Política del Estado, ya no sería necesaria, ¿no es cierto? Si hay la Constitución, la madre de las leyes, en consecuencia se supone que está absolutamente vigente. Segundo, hay una preocupación, yo creo que de todos los bolivianos, que no solamente ahora, pero ahora está intensificando este tema de las detenciones preventivas relativamente arbitrarias. Por ejemplo, últimamente se ha dado, creo que sí, el viernes pasado, la detención de la niñera de los hijos de Quintana. Me parece eso verdaderamente un abuso, ¿no? Completo. O sea, también se la ha detenido a la directora de un centro médico de Montero, en Santa Cruz, porque ella habría instruido a su personal médico de prestar atención en salud a un señor Molares, que al parecer es alguien es un colombiano que estaba combatiendo al lado de la gente del MAS. Pero yo creo que es un deber médico atender a cualquiera, que sea un guerrillero, no sé, guerrillero, sea extranjero o no. Se tiene que atender, se la detuvo, no sé si actualmente está en libertad o está presa todavía. También se ha detenido al chofer del ministro Romero. Y así podemos señalar varios casos, ¿no es cierto? Eso ya no debería darse. Ahora, el problema es mucho más grave que esto, Félix, compañeros, porque la justicia no funciona. Esos jueces, fiscales, que ayer actuaban de una forma verdaderamente incorrecta a favor del MAS y del Evo, etc., hoy en día actúan, se han cambiado de bando, simplemente. A todo el mundo ven con cara de masista, terrorista, sedicioso, ahora son las palabras, ¿no? Y a los mismos que el día de ayer les chupaban las medias para no decir otra cosa, hoy en día los están atacando. Es una gente que no tiene moral alguna, ¿no? Pero eso, ¿cómo se va a cambiar? No creo que se pueda cambiar de un día al otro, ¿no? Habría que
hacerte una reforma judicial, moral, que puede tomar bastante tiempo. Pero por el momento, sin lugar a duda, hay que frenar el tema de la persecución política que se está dando verdaderamente en términos muy, muy, muy alarmantes. Ahora, quizás más que una ley, lo que debería haber hecho la señora Eva Copa, que creo que es una persona muy sensata, que representa al MAS en el Congreso, es negociar con el Poder Ejecutivo, decirles, miren, señores, ya no hagan esto, ¿no es cierto?, de claro, persecuciones que no tiene mayor sentido. Y también yo creo que la presidenta debería tomar algunas medidas importantes. Una de ellas ya la tomó cuando alejado del gobierno a Tuto Quiroga, porque era un bocón, se puso a insultar al presidente de México, etc. Y lo alejado me parece muy, muy sabia su decisión. Yo creo que debería tomar otra decisión también, es la de alejar al ministro Murillo. Porque es el ministro Murillo que se muestra que es completamente ineficiente. Hasta ahora, Félix, compañeros, no hay un solo peso pesado del MAS detenido, ni uno solo. Pero se ocupa de buscar a la niñera de Quintana, a la doctorita de Montero y otra gente que básicamente no tienen ninguna relevancia política y tampoco quizás se les pueda acusar de ningún tipo de delito. Y se está olvidando de otra gente que ha hecho mucho daño a Bolivia, yo diría, ¿no? Algunos ministros, ministras, mujeres también, que han hecho muchísimo daño a Bolivia, y básicamente Murillo no hace absolutamente nada al respecto. Yo creo que la presidenta debería cambiarlo a Murillo. Más que una ley, en consecuencia, volviendo al tema de una ley, porque la ley puede provocar, como tú decías, incluso algún rechazo, etc. Más bien debería haber un diálogo permanente entre la presidenta del Senado, la señora Eva Copa, y la presidenta del país, para solucionar este tipo de problemas, que ya no se presenten más y entrar en una situación de paz y de concordia. Obviamente hay diferencias políticas, eso es normal, diferencias de puntos de vista, eso es normal, pero sobre todo en estos momentos es muy, muy importante lograr una negociación, coordinación, etc. Y la pacificación, fundamentalmente. La pacificación del país. Y eso es lo que un poco también llama la atención, el hecho de las expresiones vía tuit del expresidente Morales, que quiere, bueno, dice, teníamos que armar guerrillas, qué sé yo, guerrillas civiles, igual que en Venezuela. Milicias, dice, sí. Milicias. Sí. A mí me parece muy desatinada esa declaración de Evo Morales. Yo creo que después de lo que ha ocurrido en noviembre, que todos hemos visto que ha habido actos de muchísima violencia, ¿no?, que ha habido gente del MAS que ha provocado terror en muchas ciudades, ¿no?, incluyendo en nuestra ciudad de La Paz, etc. El MAS tiene que hacer lo posible para cambiar de imagen. Tiene que mostrar una imagen amable, una imagen pacífica, y no tiene que volverse a hacer discursos que llamen a la violencia, ¿no? Y es el discurso, la declaración de Evo ayer, verdaderamente ha caído muy mal en la población, o algunas expresiones también del dirigente del MAS Andrónico, que también llama a la violencia. Todo lo contrario, yo creo que el MAS tiene que buscar hoy en día una imagen de pacificación, una imagen de gente seria que está dispuesta a contribuir al crecimiento de Bolivia. Es por eso mismo, por ejemplo, el hecho de que Andrónico y los demás no dejen ingresar la policía al Chapare es una mala señal, porque muchos lo toman, digamos así, entre comillas, dicen, bueno, no quieren que se controle el narcotráfico, porque no te olvides que las propias Naciones Unidas dicen que el 95% de esa coca se va al narcotráfico. Claro, entonces, hay ese tipo de cosas que dicen, ¿por qué no dejan entrar la policía? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que también le va a perjudicar al MAS. Y tú has debido, bueno, escuchar las resoluciones del ampliado del MAS del sábado,
¿Qué te parece? Sí. Pero mira, en primer lugar sobre el tema del narcotráfico, la policía tampoco es una garantía, ¿no? De que, Claro se, que no. que se limite el narcotráfico. Pero el tema del narcotráfico tiene que ser analizado en términos nacionales e internacionales también, ¿no? Yo siempre me pregunto por qué los Estados Unidos no hacen absolutamente nada para limitar la demanda de drogas en su territorio. Nunca hemos escuchado que haya, por ejemplo, grandes traficantes en los Estados Unidos que hayan caído en manos de la policía, o que haya una red que haya caído en manos de la policía. Los mismos Estados Unidos, a través de servicios especializados, dicen que entra cada año 300.000 toneladas de droga a los Estados Unidos. Eso claramente no entra, pues, ocultito en una cajita de whisky, o debajo de las polleras de algunas señoras, como se llevaba antes, ¿no es cierto? No, eso entra, pues, por aviones, por submarinos, etcétera. Y a mí me llama la atención que los Estados Unidos no controlen eso. Hay una demanda muy fuerte de drogas y eso es lo que provoca el problema en nuestros países, ¿no? Mira, Latinoamérica pone los muertos, hay todos los días muertos en México a causa del narcotráfico, en Colombia es terrible la situación. En Bolivia no es tan grave, diríamos, pero de todas maneras es preocupante, ¿no es cierto?, por las incidencias que puede tener el poder económico del narcotráfico en la política, en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿y los gringos qué hacen? Entonces yo pienso que Bolivia, juntamente con Perú, con Colombia, México, deberíamos convocar a los Estados Unidos en una suerte de cumbre antidrogas y ponernos de acuerdo quién va a poner qué para limitar este problema, ¿no es cierto? No pueden dejar solamente a decir, bueno, los bolivianos que arranquen las hojas de coca. Imagínate la cantidad de horas de trabajo que pierde el país, ¿no? Por un lado de los que siembran y por otro lado de los que sacan de las plantitas, ¿no? Y además provoca tantos problemas desagradables como vemos, ¿no? Entonces no creo que sea solamente un tema policial. Obviamente, si pensamos en la institucionalización del país, tiene que haber una policía en todo el territorio nacional, y una policía que además sea respetada, honorable, etcétera. Pero mientras que los Estados Unidos mantengan esa política así de gran tolerancia al consumo de droga en su país, es bien fácil, pues, que a un jefe de policía se lo compre, por ejemplo, los narcos, ¿no? ¿Te acuerdas de Sanabria, por ejemplo, que era el zar antinarcóticos? Se lo habían comprado los gringos, o yo no sé quién, los narcotraficantes se lo habían comprado al caballero ¿no? Entonces, tenemos que buscar también otras medidas para parar el tema del narcotráfico. Pero una de esas cuestiones también que me parece bien importante, Félix, es que este tema de que seguimos cultivando coca porque decimos hay que respetar el consumo tradicional del acuyicu, ¿no es cierto? Eso también poco a poco, no te digo así de golpe, pero habría que lanzar una campaña de educación muy seria para limitar el acuyico. El acuyico no es bueno para la salud como mucha gente piensa que es bueno, ¿no? Imagínate, el acuyico, dice la gente, que tiene dos efectos fundamentales, ¿no? Uno te evita el cansancio y otro te evita el hambre. Ambas cosas son malas para la salud, ¿no? Porque el cuerpo humano necesita descansar y necesita comer también, ¿no es cierto? Y que te corte el apetito no es buena idea, o que te deje que te quite el cansancio tampoco es buena idea. El cuerpo humano necesita descansar, dormir, qué sé yo, y eso provoca un montón de problemas a la salud de nuestra población, ¿no? Tenemos que más bien tratar de nada forzado, nada violento, obviamente, es a través de un programa de educación tratar de disminuir el consumo
tradicional, como ya me llamas, que de tradicional no tiene absolutamente nada, pues sabes que fueron los españoles que popularizaron el consumo de coca. ¿Para qué? Para no darles de comer a los indios y para hacerlos trabajar sin que se canse. Exactamente, ¿No eso pasó en Potosí con los mitayos, claro, pues. Una especie de esclavos, los trabajaban en el Cerro Rico, prácticamente les daban coca, un poco de alcohol y chao, y producían lo que... Claro. Y, o sea que no fue el Inca como tal, digamos, en el Incario, que masticaban la hoja de coca, ¿no? Sino que fueron los españoles los que realmente popularizaron. En épocas de los incas, los únicos que tenían derecho a consumir la coca eran los de la nobleza, los pamacas, sí. ¿Ya? Y que eran 4 gatos, obviamente, ¿no? Pero no era el pueblo, fueron los españoles que metieron eso en el pueblo. No sé qué, no hay, eso hay que explicar a la gente que no es un consumo tradicional. Es algo que se ha introducido para explotar más a los trabajadores, ¿no? Entonces tiene que haber una visión más amplia del tema del narcotráfico, ¿no? Quería preguntar algo. Sí, de hecho, pero no olvidemos que más allá, digamos, de la historia de cómo fue que la coca se volvió tal vez una tradición, entre comillas, para el país, cómo hacer que la gente entienda este tipo de cosas, de tal vez tratar de desligar o de apartar, digamos, el consumo de la hoja de coca en el país. Porque no olvidemos que la plantación de coca, o sea, existen 2 tipos. Una que evidentemente no sirve para la culico, estamos hablando del lugar del chapare, digamos, que sabemos que va al tema de las drogas y demás. Pero ya hemos tenido fuertes disputas, hemos tenido fuertes problemas también, además en la ciudad de La Paz, por la plantación de coca, por ejemplo, en los yungas, los límites que se pusieron. Entonces, hay muchos también que se dedican a este tipo de labor, por si vale el término, para poder también sobrevivir y poder sostenerse. Así es, ¿no? Porque mira, no hay en realidad así un corte clarito entre la coca para droga y la coca para cuyico. Que en los yungas es increíble cómo han crecido las plantaciones de coca y no es para la cuyico, pues. Una parte de eso es para la droga, eso sin lugar a duda, ¿no es cierto? Ahora, lo de Chapare creo que es prácticamente todo para la droga, ¿no? Sí. Pero en ambos casos yo creo que hay que tratar de cómo lograr que la gente consuma, se olvide de esta costumbre de la cuyico a través de la educación nomás, ¿no? Desde la escuela primaria, yo creo, ¿no? Y a través de la radio, la prensa. La educación es lo fundamental. Es solamente educación, porque tampoco podemos proponer medidas violentas. No, pues no. Es solamente educación y concienciación de la gente. Claro, explicar a la gente que eso hace daño. Mira, en la mayor parte de los países del mundo los campesinos son gente alta, fuerte, musculosa. No es el caso de nuestro país. No. ¿Cierto? Entonces eso también hay que analizarlo muy bien. Si verdaderamente es por consumen coca que no comen bien o qué es lo que están comiendo, pero hay que preocuparse de nuestra gente, ¿no? Del estado físico de nuestra gente. Ahora sí vamos a lo político. Se ha dado la ampliado de lo más, después vamos a entrar a otros temas del partido de oposición. Bueno, quisiera, pero primero hablemos del MAS de su ampliado. Ha sido ampliado que ha sacado resoluciones, por ejemplo, el rechazo a la continuidad de Yanine Áñez, movilizaciones, una serie de cosas, pero no se ha visto en este ampliado alguna gente importante como a David Choquehuanca, por ejemplo. Pero David Choquehuanca está siendo propuesto por ser como candidato a la presidencia. Sí. No estaba. Y como vice Andrónico, que no me parece una buena opción, sinceramente. Quizás Andrónico puede ser un candidato de aquí a algún tiempo, ¿no? Todavía es un joven, un poco fogoso, pero es violento, no es bueno, ¿no? Quizás sería bien que él más presente una fórmula de gente más pacífica, más amable. Choquehuanca está muy bien, Choquehuanca nunca ha tenido discursos agresivos, digamos, ¿no? Pero su segundo debería ser también alguien más o menos como él, hombre o mujer, porque quizás sería bien una mujer, ¿no? Pero con un discurso mucho más pacífico.
Sería bien, por ejemplo, la Eva Copa que vaya con el Choquehuanca, ¿no? Claro. Una cuestión así podría ser aceptable, pero si no, claramente no es aceptable, diríamos, ¿no? Y no les va a ir muy bien. Ahora, sobre el otro punto que tocabas, Félix, que no se prolongue el mandato de la señora Janine Áñez, pero ¿y cómo vamos a solucionar el problema de vacío de poder? Por supuesto. Exactamente. Supongo que no estarán pensando nombrar a la Eva Copa, que Eva Copa no quiere, además, ella es bastante razonable, es un error que... O a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que tampoco me parece, porque no está en la Constitución. No se puede No se tampoco, puede. ¿no? Entonces, bueno, guste o no guste, tiene que quedarse nomás la señora Janine hasta las elecciones, hasta el cambio de gobierno. Imagínate que de nuevo entrar en una situación de crisis. Hemos tenido 2 días sin presidente, sin gobierno, ¿no ve? Como realmente ha sido No, cualquier terror. cosa. Ahora de ¿no? nuevo Es vamos a un terror. entrar eso, no, pues no sería muy bien, ¿no ve? Pero, perdón, vemos, ¿no es cierto?, el tema de que no queremos, de hecho creo que la mayoría del país, de hecho toda Bolivia no quisiera nuevamente que haya una crisis, enfrentamientos y demás, lo que ya hemos vivido. Pero las bases, por ejemplo, del movimiento al socialismo, quienes todavía siguen apoyando al expresidente Evo Morales, aquellos que rechazan la renuncia que él hizo, ya están esperando el 22 de enero, donde es el aniversario, ¿no es cierto?, del Estado Plurinacional de Bolivia, donde estábamos acostumbrados ya por 10 años a escuchar siempre el informe del expresidente Evo Morales. Y ellos ven esa fecha como tal vez el último día, de hecho, de la señora Áñez, la presidenta Janine Áñez, en el poder. Ellos ya han advertido con hacer diferentes marchas, con de hecho venir a la ciudad de La Paz. Hay reuniones de organizaciones que se están dando en el Chapari. Y entonces, ¿cómo solucionar o cómo calmar, cómo nuevamente negociar, cómo tendría que negociar este actual gobierno nuevamente con estas organizaciones sociales, con estos sectores sociales, para poder pacificar y de hecho no ver otros levantamientos a favor del MAS? No, yo creo que debería negociar, como mencioné hace unos momentos, Eva Copa con la presidenta, ¿no? Y que si el MAS quiere festejar, por ejemplo, hacer, qué sé yo, marchas, desfiles, bailes, música, que lo haga. Que no sufran ningún tipo de represión ni limitación, tienen derecho Claro. a festejar. Pero en ese acuerdo también, digamos, de que se deja al MAS hacer todos los festejos, incluso que de todas maneras Evo puede hacerlo, ¿no es cierto? Puede lanzar Claro. un discurso desde Argentina. Buenos Lo va a Aires, hacer. por la Ajá. radio, por la prensa, lo que sea, tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora, otra cosa es de que pidan que se vaya la presidenta, ¿no? Eso no debería, obviamente eso también tiene que negociarse, decir, miren, ¿qué vamos a hacer si se va la presidenta? Entrar en una situación complicadísima. Claro. Ahora, la gente del MAS no es así irracional. No, hay sectores, sin duda, ¿no es cierto?, que son irracionales. Pero creo que la dirigencia está nomás en una situación dispuesta a negociar, y no le queda otra además, ¿no es cierto?, es políticamente, porque si trata de hacer otra cosa, se va a armar un lío en Bolivia que no le conviene al MAS. Ahorita el MAS tiene que tratar de recuperar una cara amable, pacífica, no lo contrario. Pero no olvidemos, por ejemplo, usted habla de una negociación, una salida, ¿no es cierto?, una opción, una negociación con Eva Copa, la presidenta del Senado, y el gobierno, por ejemplo, la presidenta Janine Áñez. Pero no olvidemos que Eva Copa no representa a todos los masistas. Hay una evidente división, o sea, notable división dentro de este partido, desde sus bases hasta incluso dentro de la bancada, aunque ellos hayan tratado de desmentir todo esto. Sí, sin duda están ahí con fuertes discrepancias entre diferentes grupos del MAS, ¿no? Pero eso tienen que solucionarlo de alguna manera, ¿no? Si Claro. no se va a deshacer el MAS. Habrá algún momento, hay que esperar algún tiempito para que entre en razón, ¿no?
A ninguno de los sectores les conviene ahorita dividir el MAS o tener opiniones diferentes. Tienen que llegar a consensos. Si no, el MAS va a desaparecer, ¿no? Ahora, increíblemente, Evo es un factor de discordia en este momento. Exactamente. Porque antes era más bien el factor de unión, ¿no es cierto? El factor de consenso. Ahorita es un factor de discordia. Y esperemos también que el Evo entre en razón, ¿no es cierto? Y que ya deje de ser un factor de discordia para convertirse en un factor de unión. Sí, porque si tomamos en cuenta, David Choquehuanca ha sido claro, estamos hablando de hace más de casi un mes atrás, o un poquito, quizá unos pocos días después de eso, él dijo que no estaba de acuerdo con lo que hizo Evo Morales. Y fue claro en esa cuestión. Claro. ¿No es cierto? Entonces ahí ya, y posteriormente ya los campesinos de las 14 provincias, o 24 provincias creo que de La Paz, ¿no?, son los que lo apoyan y dicen, bueno, Choquehuanca presidente. Puede ser, digamos, que haga un desfile los campesinos de La Paz, pero en función de apoyar a Choquehuanca. Porque también no nos olvidemos que anteriormente las concentraciones, todo eso, hay que ser más claros en esto, que eran un poco obligadas. Claro. Eran obligadas para que... Ahora eso ya no existe, porque inclusive los medios económicos ya no existe para traer a la gente del campo, para contratar buses, una serie de cosas. Por eso que puede ser que en Cochabamba se deje sentir un poco, pero en el Alto quizá también otro poco, pero después no veo otra una situación que realmente ponga, digamos, en peligro la pacificación, ¿no? Porque al margen de eso, la cuestión de Yanine Áñez, escuché a varios abogados constitucionales que decían que no se puede, digamos, un poco pedir esa cuestión, porque Yanine Áñez cuando asume como presidenta, deja de ser senadora. ¿No es cierto? Claro. O sea que ni siquiera tendría que estar, digamos, en tela de juicio en el propio Tribunal Constitucional la cuestión de Yanine Áñez, porque ella es presidenta, porque ha sido, digamos, con dos aspectos fundamentales: convocar a elecciones y entregar la presidencia. Claro. Entonces, eso tiene que cumplirse. Claro. Claro, y más allá de toda consideración legal, jurídica, es una cuestión de realismo, ¿no es cierto, Félix? No se puede dejar el país sin presidencia. Si se va la señora Yanine, ¿quién se va a quedar? ¿No? Se va a armar otro problema enorme, es una cuestión de realismo y todos tenemos que entender eso, ¿no? Tienen que quedarse nomás. Y tiene que quedarse también, yo creo, el Congreso. Claro, es lo que se ha dicen, pedido, pero ¿no? es que el Congreso es mayoría masista. Y bueno, ¿y qué? Son 2 meses más, 3 meses más que va a estar ahí. No va a pasar nada importante en estos 3 meses fuera de las elecciones. No van a aprobar ninguna ley importante, ninguna transformación. Además, no cabe hacerlo, diríamos, en este periodo de transición, ¿no? Claro, es lo que está, supongo que por tiempo y materia están tratando eso en el Tribunal Constitucional, y seguramente en el transcurso de esta semana tiene que haber ya una respuesta, una resolución a esa cuestión, ¿no es cierto? Entonces, más que la cuestión de la presidenta Yanine Áñez, sería la cuestión de la Asamblea Legislativa, la que estaría, Así es. ¿no? Porque además viene la cuestión, digamos, de las subnacionales y los gobernadores y alcaldes. También es otro problema, porque en marzo deberían de irse. Sí, las elecciones regionales. Todo eso entonces tiene que estar dentro de ese marco que está analizando el Tribunal Constitucional. Pero se está hablando, ¿no?, de que si se va a ampliar el mandato de Yanine Áñez hasta hasta que elijamos a un nuevo presidente y demás, hasta que ingrese un nuevo gobierno, tendría también que ampliarse de la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, y bueno, de las alcaldías, todas las regionales, Claro. porque es un proceso también. Claro, Entonces, que eso habría es. un vacío también en las alcaldías, habría un vacío en los diferentes Que lugares. sería una barbaridad. ¿no? Exactamente. Eso es lo que está analizando en este momento Ajá, el Tribunal Constitucional. Esperemos que dé una respuesta coherente y positiva. Ahora, el Tribunal Constitucional, ¿por qué tarda tanto? Ya debería haberse pronunciado. Porque está generando incertidumbre. Sí. ¿No? Ya nomás de haber dicho, listo. Ah, te digo, más que analizar leyes, etcétera, es cuestión de realismo. Hay que ser Realismo, hay que ser realista. realistas, y eso es, parecería ¿No es cierto?
que están ahí pensándolo 2 veces, 3 veces, o pensando en que quizá nos meten en juicio de responsabilidades. Y bueno, eso son cosas que a veces justamente son las que traban las cosas, ¿no? Ahora hablemos de la cuestión de las candidaturas. Uy. Eso también está grave, ¿no? Realmente es una cuestión que me parece que está muy difícil, porque estamos viendo que hay nomás pues la dispersión, digamos, de partidos, de candidatos, ¿no? Claro, y es imposible pensar que se van a unir, ¿no? No. Además, quizás no sea deseable, además. Mira, por ejemplo, qué sé yo, el doctor Chi. Tiene unas posiciones para mí son inadmisibles, ¿no? Porque es misógino, es homofóbico, todas esas cuestiones que no. Si doctor Chi va con Carlos Mesa, por ejemplo, la gente va a votar contra. Claro que sí. Es decir, buena parte, alguna gente, los evangélicos votarán por Chi, pero en pleno siglo XXI mantener exposiciones. Bueno, no somos los únicos, ¿no? Bolsonaro, por ejemplo, es un terrible, ¿no? Racista, homofóbico, misógino, bueno, todos los defectos que puede tener una persona, ¿no? Y así tenemos varios candidatos, hemos tenido en Costa Rica, hemos tenido en Paraguay, y ahora incluso Víctor Hugo Cárdenas metido defendiendo esas ideas, imagínate. Hemos tenido cierto tipo de candidatos en América Latina, por ejemplo en Ecuador es Noboa, si no me equivoco, Sí. Un tipo totalmente fuera de la realidad, ¿no? Claro, entonces no es bueno pensar que va a haber la unidad, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Ese es el problema, ¿no? Porque tampoco serviría la unidad, porque no podemos estar, digamos, por ejemplo, cuando Camacho, Pumari, salen, qué sé yo, cuando estaba en un comienzo, todos decían, qué bien, qué sé yo, pero van metiendo la pata, porque no podemos ir de un caudillo hacia otro caudillo. no, pues, Aquí tiene que darse realmente, qué mejor, digamos, que si hay unos 3 frentes, o 4 frentes, pero muy bien posicionados, claro, que realmente, bueno, seguramente que hay una segunda vuelta, por decir. Mucha gente dice que Camacho Pumari, por ejemplo, está desgastado. No es tanto así. no, hay muchos jóvenes, sobre todo, que apoyan a tanto Pumari y a Camacho, es increíble. Pero son dos, bueno, sobre todo Camacho medio loquito, ¿no? Sí. No es alguien que se pueda confiar, sin duda alguna. Pero la cuestión es saber verdaderamente qué es lo que está pasando en el fondo, ¿no? Mira, cuando ha habido el tema de noviembre, estamos claros que eso estalló verdaderamente por descontento popular de la gente. De la gente, de toda la gente. De toda la gente. Pero en la última etapa, cuando vieron ya que Evo se iba a caer, hubo una conspiración, pues, donde estaba metido el Tuto Quiroga y otra gente. Pero el Tuto Quiroga, ¿a quién se presentaba? ¿A quién? ¿Cuál es la fuente de poder de Tuto Quiroga? Siempre me intriga a mí, ¿no? ¿De dónde viene su poder? Porque el mismo Tuto ha declarado a la prensa, sale un artículo en página 7, que él había facilitado el viaje de Evo a México, usted sabe, ¿no es cierto? Y eso negociando con México, negociando con el MAS, etc. Pero tú, ¿con qué físico negocia con el MAS, por ejemplo? El MAS, quieras o no quieras, tiene, qué sé yo, 2 millones, 3 millones de adherentes, ¿no es cierto? Y el Tuto solito. ¿Y quién le ha dicho que venga a negociar? ¿Quién le ha dicho que como él dice, estuve de agente de viajes para ver dónde salía el Evo? ¿De dónde viene su poder? Entonces, más allá de ese hecho así muy, muy puntual, podemos preguntarnos ahora que ha regresado de no sé dónde de Estados Unidos, se declara también candidato a la presidencia. ¿Quién está detrás de él? ¿Quién financia sus gastos, sus viajes por aquí, sus viajes por allá? ¿Qué se está cocinando, diríamos, a espaldas de la opinión pública que no sabemos? A nivel internacional, efectivamente, es un hombre muy conocido. Claro. Ha estado, digamos, en representación de la OEA en varios países, qué sé yo.
O sea que ha estado, digamos, ahí. Es un tipo que, no sé, creo que habla 3 o 4 idiomas. Al margen de eso, cuando estaba como presidente me contaban que en las reuniones de Davos, por ejemplo, se desenvolvía perfectamente con todos. Nunca está... O sea que es un tipo conocido internacionalmente, tiene sus contactos, no hay que negarlo solo. Tiene sus contactos a nivel internacional, tiene sus contactos en Estados Unidos, tiene sus contactos. O sea que esas son cosas, pero ahora lo que hay que ver es, como candidato, no tiene posibilidades, ninguna posibilidad. Yo creo que están viendo en función, digamos, de ver qué tipo de alianzas o cómo pueden, digamos, ver la cuestión. Porque Camacho y Pumari va a ir sí o sí. Y como te decía, no es como mucha gente dice, no, estos no van a tener voto. Mentira, van a tener su votación. Van a tener buena votación. Carlos Mesa, por otro lado, va a tener, pero si Carlos Mesa no hace, como muchos dicen, una especie de reestructuración de su candidatura, de todo eso, entonces... En su plancha. En su plancha tampoco, digamos, tiene... Pero Tuto, ¿con quién estaría negociando? Sí. Yo creo que, no sé realmente, ¿no? Porque todavía hay una incógnita, hay una interrogante en que puede salir un tercer frente. ¿Con quién está negociando, por ejemplo, Rubén Costas? ¿Con quién están negociando? ¿Con Camacho? No creo. No creo. Entonces, hay ese tipo de interrogantes que saltan, digamos, a la vista y dicen, ¿cómo es la cosa? Mira, la derecha no va a dejar el poder fácilmente. No va a dejar. Ha llegado por casualidad al poder, ¿no es cierto? Porque realmente ni se esperaba. Y no va a querer dejarlo por nada del mundo. Entonces, yo creo que la que verdaderamente tendría chances de ganar una elección es la presidenta actual, Janine. Si se presenta como candidata, ella dice que no va a ser candidata, pero si se presenta, de repente se presentaría con Tuto. Y esa sería la carta de la derecha. No creo que con Tuto. Con Tuto, la Janine no tendría, digamos, las... yo creo que Tuto está bien para jugar por debajo, no para estar ahí. Estratégico. Sí, ¿con quién? ¿A favor de quién? No porque... ¿Has visto, por ejemplo, que en estos días desde que ha llegado Tuto, todos los días sale su foto aquí y allá en las redes, en los periódicos? Alguien está moviendo él se está moviendo con dinero y debe tener alguna agencia, alguien que le está ayudando. Claro, ¿no es que cierto? sí. Pero algo está buscando el Tuto. Algo está buscando. Entonces, eso debería hacernos pensar en cuál es la jugada de la derecha. Porque claramente, digamos, no va a ganar el Camacho, incluso el Camacho no va a tener el apoyo que él desearía de Santa Cruz. No va a tener. Hasta hoy por ahí nomás. Pumari, sinceramente, no tiene mayor apoyo, no van a ser las cartas de la derecha. Echi tampoco, para subir su votación, pero de 8%, quizás logre doblar, yo creo, el Echi. Pero ¿cuál es la carta de la derecha? Yo no sé. ¿Será el Tuto verdaderamente? ¿Con qué partido? ¿Con qué gente? Tal vez el hecho de, por ejemplo, ha sorprendido mucho la renuncia, como el cargo que había asumido, ¿no es cierto?, de Jorge Tuto Quiroga. Y más sorprendió su candidatura, el hecho de decir voy a ir a las elecciones, claro, y manifestar incluso hasta sus propuestas vía Twitter. Pero lo que más sorprende es que no haya dicho, o por lo menos no haya dado aunque sea una pauta de con quién iba a ir. No olvidemos que Jorge Tuto Quiroga ya es más de un año que ha ido apoyando a Carlos Mesa, ha ido impulsando incluso la candidatura de Carlos Mesa, ha ido incluso pidiendo a la población boliviana que se vote por Carlos Mesa, porque era la única opción, según su persona, que podía hacer frente al exmandatario Evo Morales. Pero, ¿qué opinión le merece el hecho de que la derecha esté tan, no sé si la palabra es dividida, porque se ha hablado ya desde hace mucho tiempo de realizar un frente único, o por lo menos de hacer unos 2 frentes o 3 máximo para poder hacer frente al oficialismo? Ahora tenemos
tenemos el binomio Camacho Pomar, tenemos a Jorge Tuto Quiroga por un lado, tenemos a Félix Pazzi, que ya ha confirmado que no va a dejar de ser candidato, tenemos a Carlos Mesa, y bueno, y entre otros que seguramente se van a ir presentando, o tal vez harán a Chi, tenemos a Chi incluso, y al MAS, que todavía está, digamos, por definir que si va a ir, qué binomio va a ir representándolos en las elecciones. ¿Qué opinión le merece esta división que continúa dentro de la derecha por conseguir la silla presidencial? Y además el hecho de que todavía hay disputas, incluso creo que, o sea, mi pregunta prácticamente es que si usted ve intereses personales, como se ha ido hablando y se ha ido criticando mucho a la derecha. Pero mira, no sé, es una derecha bien poco consistente, yo diría, ¿no? Que si Chi, por ejemplo, es más que todo un pastor evangélico, ¿no? Pero claro, hay algunos pastores evangélicos que están bien a la derecha, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de Rolando Villena, que fue nada menos que obispo de no sé cuál iglesia evangélica, ¿no es cierto? Sí. Pero es un hombre que siempre ha defendido la democracia, los sectores pobres, etc. No es el caso de Chi. Entonces hay diferentes matices, diríamos, dentro de la derecha que no pueden estar juntos tampoco, ¿no? Ahora, la izquierda ha desaparecido, básicamente. Mucha gente todavía sigue asimilando al MAS con la izquierda, y el MAS no es verdaderamente de izquierda, ¿no? Es un movimiento que llamaremos populista, de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Ahí medio apagado. Bueno, en realidad, digamos, son cosas que están todavía como una incógnita. De Carlos Mesa podríamos decir, digamos, que es de centro. Claro. Porque no está, digamos, tan hacia es de centro, y por eso podría tener quizá un mayor apoyo si hace una reestructuración del frente que va a presentar, o quizá todavía pueda, algo que le falta a Carlos Mesa es la inclusión del sector campesino. Eso es lo que no tiene. Por ejemplo, un analista me decía, el MAS tiene el sujeto político, y el sujeto político es el indígena, es el campesino el sujeto político. Claro. Y en cambio un partido de derecha ahorita no tiene un sujeto político, digamos. No tiene. Ninguno, digamos, de los ni Camacho Pomar, no tienen el sujeto político real. O sea que hay esa hay esa dispersión en esa cuestión. En cambio, el MAS tiene su sujeto político. Claro, y eso es, mira, Félix, lo que tú dices es sumamente importante, ¿no? Que alguna gente quiere y desearía que desaparezca el MAS, ¿no? Pero el MAS representa la voz de mucha gente, entonces no tiene que desaparecer el MAS, pero sí tiene que reformarse, tiene que modernizarse, tiene que mantener un discurso más democrático, etcétera, ¿no? El MAS va a tener una buena votación, de todas maneras, el 3 de mayo, ¿no? Quizás no tanto como en otras épocas, pero, digamos, puede aspirar, yo creo, un 20% total de votos. Y eso le va a dar mucha presencia dentro del Congreso, ¿no? Ahora, eso está, yo creo, bien, porque el MAS reformado, cambiado, etcétera, puede convertirse en la voz de los oprimidos, la voz de los campesinos. Imagínate, los campesinos, a pesar de todo lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, siguen siendo marginados, ¿no? El mismo Evo, que se dice de origen campesino, y yo cada vez dudo más, ¿qué ha hecho para los campesinos? Nada. Fuera de canchitas hay de fútbol y coliseos que hay en todos los pueblos hoy en día. La agricultura está en cero. Está en cero. Campesino es el que trabaja la tierra.
¿no es cierto? Y no ha hecho absolutamente nada para los que trabajan la tierra, para los que tienen animales, etc. Cuando se habla, por ejemplo, de que ha disminuido la pobreza, ¿de quién ha disminuido la pobreza? Han disminuido la pobreza las clases medias. Los campesinos, yo he hecho estudios en mi oficina, por ejemplo, los campesinos del altiplano y del valle, en un 74% son pobres, es enorme, 3/4 partes. Y la mitad de esos son pobres extremos que no tienen ni siquiera ingresos para poder comer adecuadamente. No se ha hecho nada para ellos. Y no es solamente durante el gobierno del MAS, que era donde esperaríamos más, pero en los gobiernos anteriores, tampoco de se ha hecho. Jaime Paz, Goni, etcétera, nunca se ha hecho nada, ¿no? Entonces, bueno, diríamos, pensando a futuro, que los campesinos mantengan, diríamos, una voz en la política nacional, en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, yo creo que los tiempos en toda América Latina son tales que el elector no quiere ningún extremo, ni extrema izquierda ni extrema derecha. Esa es mi impresión. Entonces yo creo que las candidaturas viables están en centro, centro-izquierda, centro-derecha, pero más o menos por ahí, diríamos, ¿no? Y sin duda en este caso, diríamos, Carlos Mesa es el que estaría representando la mejor opción en este sentido, ¿no es cierto? El centro, centro-derecha posiblemente, pero va a ser más o menos, yo creo, si llega al gobierno, un gobierno que respete los derechos humanos, que respete a los sindicatos, que no haya corrupción o que trate de controlar la corrupción. Y en ese sentido va a estar muy bien. Por el momento no veo otro candidato, diríamos, con ese perfil. Veremos qué pasa dentro del MAS, pero el MAS tenía así un problema, el Evo, porque no ha dejado sucesores. No. A todos sus posibles sucesores los ha ido despachando de su partido, ¿no es cierto? Verdaderamente despachando, y en eso le han colaborado el Álvaro García, que tenía muchos celos de toda la gente de clase media que estaba dentro del MAS, y Quintana también, que era verdaderamente un alocado, ¿no? Entre los tres han dejado sin sucesores del Evo, y es un gravísimo error, porque ahora todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y quién podrá ser candidato del MAS? Y no es fácil sugerir algún nombre, ¿no es cierto? Ahora esperemos que se modernicen, que hagan algún congreso verdaderamente democrático, que haya una competencia de ideas, competencia de líderes. Ahora, eso es lo que yo desearía brevemente, que haya de todas maneras una voz que represente a los campesinos, a los oprimidos, etcétera, ¿no? Ahora no sé si el MAS tendrá esa capacidad de modernizarse, de transformarse, ¿no? Por el momento, bueno, hay que pensar simplemente que Carlos Mesa quizás es la mejor opción. Esa es mi opinión personal. Carlos Mesa siempre creo que, bueno, durante este último tiempo está siendo visto como esa segunda opción, como el de más vale lo ya conocido, ¿no es cierto? Como dice el refrán, lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Porque teníamos, por ejemplo, cuando ya se había logrado la renuncia por parte de los cívicos y demás, de la resistencia, la renuncia del exmandatario Evo Morales, había la esperanza, por lo menos los ojos puestos entre los cívicos Camacho y Pumari. Luego ya se ha dado una disputa dentro de este binomio, y lo que yo también quiero preguntarle es si este binomio, ¿qué opinión le merece este binomio? Primero, con miras a las elecciones generales, y segundo, si Pumari finalmente tal vez se haya sentido solo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que Camacho ya estaba buscando varias opciones, varios partidos que ya estaban habilitados, ¿no es cierto?, para ir a las elecciones, y sin embargo Pumari estaba como que a un lado, como que aislado. Entonces, ¿se habrá visto solo Pumari, lo cual lo llevó a hacer una alianza sí o sí con Camacho? Es muy posible lo que tú dices, Delia, pero yo creo que Pumari debería abandonar nomás por el momento la carrera política. ¿Por qué? Es joven, quizás tiene futuro, y lo único que va a hacer ahora es perder.
Perder, además que Pumari también, y hay que decirlo, es relativamente solo, ¿no? Incluso si tiene apoyo de Potosí o de alguna gente de Potosí. Potosí es muy chiquito, pues, entonces no es verdaderamente un apoyo grande. Camacho puede lograr el apoyo de alguna gente con dinero en Santa Cruz, para comenzar su padre, ¿no es cierto? Que es alguien que tiene mucha plata, entonces se lo van a comer a Pumari. Yo creo que un principio básico para cualquier tipo de alianza, incluso para una alianza matrimonial, es que no haya mucha diferencia de ingresos entre los socios. Claro, mira, Adele, si tú te casas con un hombre muy rico, va a creer que tú eres su propiedad. Si tú te casas con alguien que es más o menos de tu medio, de tu nivel de ingresos, bueno, están en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? En política es lo mismo, no hay que nunca aliarse con alguien que tenga mucha plata, mucho poder, ¿no? Y ahí Pumari se está equivocando, se lo van a comer en los cambas ricos. ¿Y qué resultados los ve en ese binomio con miras a las elecciones? Mira, que vayan a sacar algo de votación, vayan a sacar, pero digamos un 10%, quizás, no creo que saquen mucho más que eso. El Chile va a ganar, sin lugar a duda, ¿no es cierto? ¿Cómo yo vería? A ver, veremos, Félix, especularemos más o menos cómo saldría. Yo creo que Carlos va a sacar alrededor de 20%, el más otro 20%, ya sé, 40%, ¿no? Echi mínimo va a sacar un 10%, mínimo. Y el 50%, Pumari y el otro 10%, 60%. Y entre todos los demás sacarán otro 10%, llegará al 80%, el resto se va a abstener, blancos, etcétera, ¿no? Pero la gente, ¿usted cree que los bolivianos continúen creyendo en este binomio Camacho y Pumari? ¿O es que sin duda ya es un binomio que ha decepcionado a la población? Mira, yo creo que hay muchos jóvenes que los apoyan. Quizás no tanto en La Paz, pero en Cochabamba y Santa Cruz. Sí. En la gente adulta no. De hecho, yo creo que la gente adulta piensa que, sobre todo Camacho, es medio irresponsable, joven, no muy serio, ¿no? ¿Qué dices? Sí, yo creo que la incógnita está en qué va a ser el Partido Demócrata. Los demócratas, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque siguen, porque no han decidido, porque Camacho estaba seguro de que le iban a dar la sigla, no va a ser así. Posiblemente le dé el PDC la sigla a Camacho, posiblemente. Sí. Al Tuto no le dará el PDC. Y el Chi posiblemente se vaya al Frente para la Victoria, parece que está por ahí. Está por verse, porque recordemos que ya lo hicieron a un lado a Chi, y Chi estaba viendo dónde está buscando candidatura, una sigla. ¿No es cierto? Entonces, ahorita la incógnita está en qué van a hacer los demócratas. Y todavía está en la incertidumbre qué pasará con Yanin. No podemos ya descartar definitivamente, decir, no se va a presentar. No, yo creo que esa puede ser la mejor carta de la derecha, de la Yanin. Puede ser la mejor carta de la Yanin, viendo a alguien, digamos, del occidente, pero que no sea el Tuto, ¿no? Porque el Tuto, en vez de sumar, resta, tiene que ser alguien que sume en vez que reste, ¿no es cierto? Entonces, la política es Tú y yo sabemos cómo es el juego de la política, por decirte. Yo he estado muy cerca, Juan Licino Kendo, por decirte, he sido uno de sus muy cercanos. Ahí nos hemos conocido, pues. Claro, ¿no? Entonces, tú sabes cómo es la cuestión de la política, ¿no? Realmente es un juego de naipes, es un juego de ajedrez que hay que saber dónde movemos la cuestión, porque a veces un peón te puede dar la victoria, te puede ser jaque mate. Pero antes, por lo menos los partidos tenían pues una línea ideológica, programática. Ahora no tienen, pues los partidos son siglas que se venden, se compran y se venden, ¿no? Imagínate, por ejemplo, el FRI, que en mis juventudes el FRI era
un partido de extrema izquierda, ¿te acuerdas? Cuando hacían su guerrilla. Pero claro, pues. En Santa Cruz, el comandante Rolando también, Claro. ¿te acuerdas? ¿No? Y después le han dado, regalado, La vendido, UCAPO, yo no pues, sé qué, la imagínate. sigla del Carlos. Claro. Pero antes todavía se liaron con el MNR, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Por eso yo escribí cuando sabe última hora, cuando hablé del Cacho, dice de la UCAPO a la derecha, como si se acuerde. Claro, un capo se no, pues. Eras el órgano guerrillera del Motet Zamora, ¿no? Y el PDC, que teóricamente fue fundado pues por los curas, el Partido Demócrata Cristiano, ¿ya? Y ahora también se vende, se prostituye nomás, a quien le pague más, a quien ofrezca más. Y todos los partidos son igualitos. Ya no hay partidos casi con ideas programáticas, algo que también en el futuro va a haber que cambiar, Félix, porque esa idea... Sí, tiene que ver de que nuevos. los que se han inscrito hace 20 años, inscribir un nuevo partido es básicamente imposible, Félix, porque necesitas como 200,000 firmas, ¿ya? Y la gente se ha mal acostumbrado. Si quieres que alguien te lo firme tu libro, tienes que darle 10 pesitos, 20 pesitos, así, ¿no? Ya sí no sirve. Entonces, por un lado no sirve, por otro lado te cuesta un montón de plata. ¿Cómo lo vas a obtener esa plata? ¿Ya? Después hay algunas siglas que han aparecido, ¿no es cierto?, que están vigentes, que nunca hemos visto que haya hecho firmar libros. ¿Ya? Yo te digo que hay también un nivel de corrupción terrible. Cuando nosotros estábamos candidateando en el año 2002, en las elecciones del 2002, una vez vino una señora y nos dijo, yo les vendo un libro con firmas, con 50,000 firmas chequeadas, con carne de identidad, o nos quería vender en, no me acuerdo en cuánto, $10,000, $20,000, no me acuerdo cuánto. Y después hacía un seguimiento de quién era esta señora, era esposa de un policía. Y en esa época, servicio de identificación estaba en manos de la policía. Sí. Ya y sacaban firmas, todo. Una corruptela, pero terrible. Eso ya en la parte logística. Pero también hay corrupción, pues el hecho, por ejemplo, que el Partido Demócrata Cristiano, un partido que teóricamente debe defender la línea de los católicos, esté vendido a Echi, por ejemplo, ¿no? O a los otros, ¿no? Esa es corrupción, ¿no es cierto? Tiene que cambiarse eso y no sé cómo. Sí, muchas cosas tienen que cambiarse. Bueno, Rolo, muchas gracias por estar acá y después del 22 estaremos viendo qué es lo que pasa, seguramente ya van a ver qué es lo que va a pasar. Después del 22 te llamaré para ver qué es, para comentar, para analizar cómo está la configuración política. Muchas gracias. Perfecto, Félix, ha sido un gusto compartir con ustedes. Un gusto, Delia. Igualmente, bien, hemos llegado al final de esta entrevista. Hemos hablado prácticamente de muchos temas que sin duda interesan a la población, no solamente nacional, sino también internacional, porque Bolivia sin duda está en el ojo de la tormenta a nivel internacional. Nos vamos a un corte y enseguida retornamos con Voz de Libertad. Soy del altiplano, mi lugar es cerca del cielo donde el sol te abraza. Veo los nevados transformarse en vertientes claras. Soy viento desierto, tempestad, tengo armadura, soy como el Quirquincho. Siento la energía del lugar, como lo baila mi gente. Doy el grito ancestral, suena en mi tierra y cura la herida. Soy cepa de viento y sal de fuerza pura y luz de la vida. Cerca del cielo donde el sol te abraza.
espíritu, el lacayo vive en armonía. Somos luna, también somos sol, entre cerro y pampas. Cóndor majestuoso volará, mientras que en la tierra viajará el puma. Siento la energía del lugar, como lo baila mi gente. Ver y sentir mar, comienza a amar. La vida es amor, comienza a dar. No dejes de aprender, entrega tu alma, sal de tu mente. No, nunca dejes de dar esa alegría y paz a tu gente. Doy el grito ancestral, suena en mi tierra y cura la herida. Soy cepa de viento y sal de fuerza pura y luz de la vida. Cerca del cielo donde el sol te abraza, golpe energético de las montañas. Aquí en lo alto mi corazón danza. Y va, y va, y va. Más allá de la meta está el caminar. Lo que tiene el sol es lo que quedará. Más allá de la meta está el caminar. Lo que tiene el sol es lo que quedará. Cerca del cielo donde el sol te abraza, golpe energético de las montañas. Aquí en lo alto mi corazón danza. Y va, y va, y va. Ahora sé quién soy, comienzo a escuchar. Las caídas son de arena, son parte de la vida. Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925. Artículo 6. Son responsables de las transcripciones para los efectos penales de esta ley y para los de propiedad literaria los directores de publicaciones y, a falta de estos, los editores. De las publicaciones impresas en el exterior son responsables aquellos que las pusiesen en circulación. Soy Juan Carlos Salazar, periodista paceño desde hace varias décadas y muy contento también por la inauguración de APL Radio. Y yo creo que es un proyecto muy importante porque es un nuevo espacio para la información libre, para la información independiente, la información plural, que es muy necesario en este momento en el país. Invito a toda la audiencia que escuche y seguramente van a tener muy buena información y van a tener muy buena opinión también. Sintoniza PLP, libertad de expresión. Sintoniza PLP, la voz del periodismo. Escucha PLP, sin censuras ni presión. Déjanos expresar tu voz. Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925. Artículo 6. Son responsables de las transcripciones para los efectos penales de esta ley y para los de propiedad literaria los directores de publicaciones y, a falta de estos, los editores. De las publicaciones impresas en el exterior son responsables aquellos que las pusiesen en circulación. La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización. Francisco Zarco, diputado, político y periodista mexicano.